Hola, les habla su amigo Arminio Gallus. Hoy vamos a hablar de Sin lugar para los débiles, película estadounidense del 2007 dirigida por Joel Cohen y Ethan Cohen, en la cual nos cuentan cómo un vaquero que roba $2 millones de una venta de drogas frustrada se cruza en su huida con un asesino a sueldo que planea quedarse con el dinero, en tanto son investigados por el sheriff del condado. Yo no sé de qué hablan aquellos que dicen que la película lleva un ritmo lento. Todo se cuece a su debido tiempo y tiene una continuidad que muchas películas quisieran tener. Ni siquiera han pasado 5 minutos y ya vemos una gran muerte cuando Chigurh ahorca al policía y casi momentos después mata a otro sujeto con una pistola de oxígeno. Excelente arma, por cierto, un tanque de aire comprimido conectado a una pistola neumática que dispara un cilindro de metal como los que se solían usar para matar vacas. Tampoco es que sea tan original, esta ya lo usaba el protagonista en Venice Video de Michael Haneke, pero es discreta, económica y efectiva. No puedes pedir más para un arma letal. Las interpretaciones de la película son diversas, pero algo que queda claro es que matar es muy sencillo y por eso hay quienes lo pueden hacer casi con total impunidad. La primera muerte de Chigurh es porque el policía que lo detuvo fue imprudente y le dejó sin vigilancia. Al señor que detiene después lo mata porque aunque iba en una patrulla, el ciudadano debió pensar, ese imbécil ni siquiera tiene uniforme, y darse a la fuga. Casi al final un lugareño se para a ayudar a Chigurh a pasar la batería y lo asesina. ¿Será que los asesinos son tan efectivos porque también se encuentran a muchas víctimas propiciatorias en su camino? Cuando le dispara a un cuervo de la nada, podría ser porque un asesino de esta calaña no necesita ninguna razón para matar. Si quiere hacerlo, lo hace. Aunque tal vez los asesinos en serie sí tengan un tope, porque vemos que Chigurh solo mata a los indefensos y vulnerables, no se mete con alguien más fuerte, como cuando no mató a la casera de Lewelly. Ella se impuso y él quería matarla, pero quizá pensó que la señora podría darle pelea. Esta fue una película ganadora del Oscar por muchas razones. Si bien no es la mejor película de los hermanos Coen, Sin lugar para los débiles, goza de tener un guión que te atrapa, te da humor y te platica una muy buena historia, con diálogos ingeniosos y contundentes, como el de la gasolinería o los monólogos del sheriff, magistrales. Aún a pesar de los chistes mexicanofóbicos de los Coen, como que un coyote no se come a un mexicano o que no es común ver a un mexicano en traje. Pero las muertes no se quedan atrás, son muy buenas también. El policía que es ahorcado, su discreta sangre y las marcas en el suelo de los zapatos de este mismo que lucha hasta el final, o cuando se ve a los perros muertos, o al mismo perro que le dispara a Lee Willy cuando lo va persiguiendo en el río. Y entre otras grandes secuencias, hay una parte donde nuestro villano Chigurh bebe leche. ¿Por qué últimamente solemos ver a los villanos bebiendo leche? Rose en Huye, Hans Landa de Bastardo sin Gloria, León en El Perfecto Asesino, Alex en La Naranja Mecánica y Mortan Joe en Mad Max Fury en el Camino, etcétera, etcétera. Todos ellos toman leche. Incluso Ted Bundy, antes de ser ejecutado, pidió como su última cena una dotación de huevos, carne, pan tostado y un vaso de leche. Y sucede que a lo que estamos acostumbrados es a ver al héroe o al antihéroe bebiendo vino, whisky, cerveza, inclusive agua, pero leche. Probablemente la leche simbolice la inocencia, la cual es asociada con los actos violentos. O sea que el villano que bebe leche demuestra el poder de conquista de lo puro, de lo inocente, de lo vulnerable, de lo débil. ¿O será que el uso de la leche es porque muchos asesinos tuvieron una relación conflictiva con su madre en la infancia y ya en la adultez la leche se usa para remarcar una parafilia que involucraba a la lactancia, ya que la leche se asocia al momento más inocente de nuestras vidas, la infancia? Recordemos que hay leche en la mayoría de los refrigeradores del mundo, lo que podría querer decir que cualquiera podría ser un asesino o un psicópata. Nos vemos en el próximo review.